¿Por qué? ¿Por qué Cristo resucitó? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo resucitó de entre los muertos? Una pregunta que muchos científicos se preguntan y muchos ateos no comprenden, no creen en Dios. Cristo resucitó o Jesucristo resucitó. ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo era un hombre humano como tú y yo, 100% humano. Tenía necesidades como todos nosotros. Comía, hacía sus necesidades, sentía sentimientos, todo lo que es un humano, dolor, felicidad. Pero también Jesucristo también era 100% Dios. Y usted me dirá, ¿cómo es posible que Jesucristo era 100% hombre y a la misma vez 100% Dios? Te lo voy a explicar. Muchos no han explicado esto, pero te lo voy a explicar para que salga esa duda de tu mente. Y así es. Dios envió a Jesucristo para que naciese a través de la Virgen María, a través del Espíritu Santo. María nunca tuvo relación con José en ese tiempo. Eso fue obra del Espíritu Santo. O sea, que Dios en el óvalo de María puso, o Dios hizo, al ser humano que se llama Jesucristo. Ejemplo, a nosotros mismos. Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre. También Dios hizo a Jesús, cuerpo humano, en el vientre de María, por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nació? Nació un cuerpo humano. Pero ¿quién estaba dentro de ese cuerpo humano? Se metió Dios. Por eso a Jesús le llaman Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Jesús era hombre, 100%, y Dios estaba dentro de Jesús. Por eso es que Jesús resucitó, porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió el cuerpo. Ya yo he explicado mucho en muchos videos sobre esto. El cuerpo muere, no muere uno. El humano también es inmortal. El alma no muere. El espíritu vuelve a Dios. Yo ya he bajado sus videos y lo he explicado anteriormente para que lo oigas. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios hizo al humano, a Jesús, pero dentro de Jesús estaba Dios. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Porque Dios es espíritu, no lo podemos ver. Entonces, Dios quiso experimentar cómo se siente en el cuerpo humano que Él mismo hizo, cómo se siente siendo humano. Entonces vino con dos propósitos. Vino para que Jesús, el cuerpo, muriese. Entonces, también
para él poderse meter dentro del cuerpo de Jesús y así ser 100% hombre y 100% Dios. Por eso es que Jesús resucitó, porque el que estaba dentro andaba, el que estaba adentro, el que estaba adentro, el que estaba adentro, el que estaba adentro, el que estaba adentro de ese cuerpo, de ese cuerpo, de ese cuerpo llamado Jesús, estaba el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, que se hizo humano para poder morir por los pecados y a la misma vez manifestarse como Dios dentro del cuerpo de Jesús. Y por eso es que cuando Jesús murió en la cruz, murió el cuerpo solamente y salió Dios. Y dice la Biblia que cuando en esos días, en esos 3 días que Jesús estaba en la tumba, dice la Biblia que Jesús, el mismo Dios, fue al mismo infierno y le quitó a Satanás las llaves del infierno, del reino de Dios y de la muerte y del Hades. Y fue y le predicó a multitudes que estaban ahí en el seno de Abraham, que ya pronto traeré ese estudio. Esto es quizá muy complicado para muchos, pero te lo expliqué de la forma mejor que podía hacerlo, porque muchos dicen, muchos judíos dicen, y muchos árabes y ateos dicen, ¿cómo es posible que Dios muera si Dios es Dios? Y es verdad. Entonces hay una explicación. Dios nunca murió. El que murió fue Jesús, el cuerpo. Pero Dios estaba dentro del cuerpo de Jesús. Y cuando Jesús, el cuerpo, murió en la cruz, entonces Dios se manifestó y resucitó a Jesús en el 3er día. Y Jesús vino siendo un cuerpo glorificado. Por eso Dios envió a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces, por eso Dios es un Dios trino. Se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, un espíritu, que no lo vemos, pero trabaja con los hijos de Dios, opera en la tierra. Así que quería explicarte esto, porque Dios nunca muere. Dios es Dios. El que murió fue Jesús. El día que tú y yo partamos de esta tierra, no vamos a morir, porque los humanos no mueren. Lo que muere es este cuerpo, este estuche, este traje terrenal que Dios nos dio. Y por eso somos humanos. El día que este cuerpo muera, te tienes que ir del planeta Tierra. Tienes que irte. El espíritu volverá a Dios, que es el soplo de vida. Ya yo lo expliqué en otros videos, eso. Pasa por ahí para que lo estudie, lo oiga. Y entonces el alma, que tampoco nunca muere, se irá a 2 lugares. Irá donde Dios, si el alma se apartó del pecado, si respetó a Dios, obedeció a Dios, cumplió con las leyes de Dios en la tierra, se irá con el Señor. Pero si el alma pecaba y pecó y nunca se arrepintió y nunca quiso aceptar a Jesús como el único Salvador y nunca quiso aceptar a su Creador, entonces lamentablemente se irá al lago del fuego eterno, donde está preparado para Satanás y sus demonios. Dios nunca hizo ese lugar para el humano, lo hizo para Satanás y sus demonios. Pero Satanás no se quiere ir solo, quiere arrastrarte, quiere llevarte contigo allá
para que tú peques contra Dios, rechaces a Dios, ignores a Dios, hables mal de Dios, de tu Creador. Pero mientras hay vida, hay oportunidad. En el día de hoy yo te digo, el Señor te dice, Dios te dice, te hace una invitación. Ven aquí, hijo mío, hija mía. Ven a mí y yo te perdonaré tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve a tu Dios, tu Creador. Y entonces volverás a ver a tu Dios, a tu Creador, el día que partas de esta tierra. Bendiciones. Este es tu hermano y amigo CR7, que te ama mucho en el amor de Dios. Nos veremos en el siguiente video. Bendiciones.